Buen día. Preparando el domingo, ya estamos llegando al 27º. Ya quedan menos para cerrar otro año litúrgico. Seguimos leyendo a Marcos, que va como ahondando, profundizando, ¿no?, la propuesta de un estilo de vida nuevo a partir de Jesús. Un estilo de vida nuevo, ¿no?, a partir de Jesús. El texto de este domingo es del capítulo 10. Se proponen dos posibilidades, versículos del 1 al 12 o se extiende hasta el 16. Yo voy a leer completo, aunque después lo poquitito que diga es la primera parte. Después que partió de allí, Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Les trajeron también a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son textos, digo plural porque son como dos partes, perícopas, que se llaman, cada uno con su acento, su sentido, su orientación. Siempre que, o casi siempre que se lee este texto, se habla del divorcio. Y se pierde de vista que la propuesta de Jesús va por otro lado, ¿no? Entonces, habría que rescatar aquellas palabras claves, aquellas propuestas claves, ¿no? El principio significa el proyecto original de Dios. Hay una realidad misteriosa en ese proyecto original, más allá que nos llegue siempre en un lenguaje humano, ¿no? La Escritura utiliza el lenguaje humano, pero hay toda una propuesta original de Dios de vida, de plenitud. A partir de ahí, la pregunta que hace, la pregunta inteligente, ¿qué ordenó Moisés? Es decir, una legislación posterior, de hecho usa la palabra después prescripción, es decir, debido a la dureza del corazón. Esto muestra que la realidad, la historia, el camino, la vida, a veces nos va desvirtuando, desviando, diluyendo el sentido original. Y creemos que eso es lo que realmente pesa, lo que vale, lo que sirve o lo que Dios quiere. Por eso el evangelista muestra a un Jesús que lo que quiere es recuperar, no nostálgicamente, sino actualizado. Jesús nos vuelve a descubrir el sentido profundo y maravilloso del amor profundamente humano, que se establece
lo que llamamos en clave matrimonial, un varón y una mujer. Dios le da una perspectiva a eso. Y se vuelve un lugar, a veces decimos palabra muy exquisita, ¿no? Teológico. Es un lugar primario donde estamos invitados a descubrir la presencia actuante de Dios. Si quieren, salto un poco, la imagen final de los niños es lo mismo. En la época de Jesús, los niños no valían derechos de niños ni se pensaba. Es decir, era casi parte de una propiedad. El rechazo que hacen los discípulos no es carácter malo, feo, agrio. Es expresión de su cultura. Jesús está mostrando otra cosa. Está mostrando ese marco profundamente humano, querido por Dios. Los chicos forman parte de esto. Y esto siempre va a haber que insistirlo, sin negar todo lo demás. Y después uno lo piensa en la cultura actual, en los modos de pensar actual, y se discute del tema del divorcio. Está bien, eso ahora ya por otro lado. La propuesta es descubrir la originalidad de lo que Dios nos ofrece. Y aprender a buscar eso. Esto reclama cuidado, comprensión, cuidado, trabajo, dedicación, maduración. Hace mucho bien siempre recordar que el proyecto de Dios es positivo, es proactivo. Está marcado por un amor que llama a la felicidad. Y sin negar las realidades que a veces alteran esto, no podemos dejar de descubrir y de pensar esto. Proponer un camino que hay que trabajarlo, que hay que construirlo, que hay que edificarlo. Buen domingo.